Imagina que es 1988, es año de elecciones en México, y tenemos a este personaje llamado Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del presidente Lázaro Cárdenas y candidato a presidente de este año. Propone transparencia en las decisiones de los mexicanos, tiene experiencia política ya que fue gobernador de Michoacán, y las opiniones durante su gobierno fueron buenas. Ha mostrado un firme apoyo a los movimientos campesinos y obreros. Hay demasiada gente convencida de votar por él, y a la hora de la hora... Así es, los primeros resultados que le llegan a la Secretaría de Gobernación eran a favor de Cuauhtémoc, confirmadísimo. Cuauhtémoc ya había ganado las elecciones de 1988. Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos del 1 de diciembre de 1988 al día 30 de noviembre de 1994, el ciudadano Carlos Salinas de Gortari. ¿Quién es este sujeto y por qué acaba de ganar las elecciones de 1988? ¿Dijeron todos? Carlos Salinas de Gortari nació en 1948 en la Ciudad de México, estudió economía en la UNAM y obtuvo su doctorado en economía política y gobierno en Harvard. Entró al PRI, donde participó en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Luego fue candidato a presidente y aquí nos quedamos. El sexenio de Salinas fue de los más polémicos de toda la historia de México. Cuauhtémoc era el candidato popular y habían registros de una gran diferencia. ¿Cómo es que Salinas acabó llevando la victoria en las elecciones? Pues fácil. Una supuesta falla del sistema. Madrugada del 6 de julio de 1988, se anuncia en cadena nacional que el sistema de cómputo electoral, que era lo que llevaba la cuenta de los votos, sufrió una misteriosa caída, solo para que horas después le dieran el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Obviamente levantó demasiadas sospechas, y todavía más teniendo en cuenta el partido al que pertenecía Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué, dices? Ah, pues porque fraude electoral Ávila Camacho en 1940, control de sindicatos, control de medios de comunicación, sospechosos enriquecimientos de personas del PRI, crecimiento de la deuda externa y la matanza de cientos de estudiantes por parte del gobierno en Tlatelolco 1968. En conclusión, PRI, básico. Buenas noches, papá. ¿Te puedo hacer una entrevista? ¿Qué tal? Buenas noches, hijo. Antonio Esquivel, me presento y sí, con todo gusto. Adelante. Ok, en tu época, ¿cómo recuerdas que fue el sexenio de Carlos Salinas de Gortari? Bueno, yo prácticamente tenía tu edad, pero sí recuerdo que se sentía un ambiente se sentía que había trabajo, se sentía que había dinero, que había poder adquisitivo, como que la gente, se sentía un ambiente que había dinero, que la gente podía comprar muchas cosas. ¿Tú o tu familia, por quién fue que votaron para presidente? Yo me acuerdo que mis papás, bueno, yo estaba un chico todavía, pero yo me acuerdo que mis papás votaron por el licenciado Cárdenas, por Cárdenas. Yo me acuerdo mucho porque él tenía como que él tenía el respaldo de todo el pueblo, o sea, como que toda la gente lo quería. Yo me acuerdo mucho que él era el que, como que él tenía más personalidad, como que todo el mundo quería que él ganara. Por eso fue una elección como que muy, muy cuestionada, porque pues todo el mundo votó por Cárdenas. Entonces, ¿cómo es posible que ganó Salinas? O sea, era algo increíble. ¿Qué sucesos fueron los más importantes de ese sexenio o cuáles son los que más recuerda? Fue muy sonado el que mandó quemar todos los expedientes. No quería que todas las boletas, no quería que hubiera evidencia de su mano negra, ¿no? Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que cállense, y que esos cientos de toneladas de papel se procesen. Pero ya tomando posesión, sí se sabía que era una persona muy inteligente, era un economista. Estaba rodeado por gente muy, muy, muy inteligente. Entonces hizo buenos acuerdos con Estados Unidos, la deuda externa, la renegoció, que al principio nos favoreció porque hubo mucha entrada de capital circulante. Entonces, por eso había dinero en México, porque él ingresó mucho dinero de Estados Unidos. Al final, pues nos pegó con la devaluación, pero
Por eso cuando él llegó, él lo manejaba que gracias a él había mucho dinero y había trabajo, porque sí había trabajo. Hizo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que impulsó muchos programas sociales. O sea, sí impulsó con capital a la gente para que hubiera trabajo. Se sentía que había mucho trabajo. También otro aspecto muy importante que se dio fue lo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el comandante Marcos, como un ejército independiente del pueblo de por allá por Oaxaca, por Guerrero, por Chiapas, toda esa zona. Entonces era un grupo de gente que querían rescatar a México, ¿no? A su manera, ¿no? Pero sí se levantaron en armas, ¿eh? Y no crees que... Sí fue un tema muy complicado. ¿Y usted cómo recuerda que se devaluó el peso en ese sexenio? Si no mal recuerdo, cuando inició, $1 costaba como 2 pesos y cachito. Y cuando se fue, se devaluó como al 300%, ya casi costaba 6 pesos por dólar. Y eso nos pegó también mucho porque se fue mucha inversión extranjera. Ya nos pegó en la devaluación todo ese dinero que se llevaron. Y él se llevó todo lo que el famoso fraude del Fobaproa. Se llevó mucho dinero que habían concentrado en la banca. Un fraude en el banco y se llevaron todo ese dinero. Entonces ya fue cuando nos pegó aquí a todo México porque se fue mucho capital. Entonces devaluó el peso como al 300%. Muchas gracias por la información y por la entrevista. Sí, gracias. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Pero... Solo quiero preguntar, ¿cómo que devaluación del peso? Pues la devaluación del peso se dio porque además de traer la deuda externa ya desde hacía tiempo, lo que fue debilitando el peso, la entrada de tanto dinero a México y la salida de inversiones exteriores hizo que tengamos mucho dinero, pero valía súper poco, aunque comparado con el sexenio actual, el peso en ese entonces valía más, pero porque la inflación ha continuado, aunque he de reconocer que el sexenio actual ha sido en el que menos se ha devaluado el peso. Muchas gracias, Samuelito. Y respecto a todo el dinero que se robó Salinas, pudieron robarse más de 1 billón de pesos solo del Fobaproa, aunque pues quién sabe, fue el sexenio más polémico de México, tal vez. Yo solo espero que nos vaya bien con la nueva presidente, y espero yo que no nos vuelvan a dar a tole con el dedo.